Bendiciones, bendiciones a todos, buenas noches a todos, muchas gracias por unirse. Vamos a orarle al Señor para que me dé gracia a mí, para darla y para que le dé gracia a usted para recibirla, ¿sí? Entonces vamos a orar. Amado Señor, encomendamos esta clase en tus manos, pedimos tu ayuda, Señor. Hay una parte que nos toca a nosotros, estos aparatos, conexiones, disponer el tiempo. Pero hay una parte que solo tú la puedes hacer, Señor. Esa parte sobrenatural, esa cobertura, esa iluminación en nuestro entendimiento. Pedimos tu ayuda, Señor. Pedimos tu ayuda, Señor. Necesito tu ayuda. Necesito mucha gracia para poder exponer este tema. Y yo te pido, por favor, que me des gracia a mí, que hables a través de mí, pero también te pido gracia para mis hermanos. Dígale al Señor ahí donde usted está: Señor, alumbra los ojos de mi entendimiento. Dígale, quita toda torpeza, quita toda oscuridad, quita toda tiniebla. Dígale, quita toda distracción, todo ruido que el enemigo o mi carne quieran levantar. Dígale, Espíritu Santo, sujeta mis pensamientos a tu palabra. Dígale, Señor, rodéame con tu presencia y sujeta toda obra del diablo que quiera levantarse hoy para interrumpir o para obstaculizar mi entendimiento. Dígale, Espíritu Santo, sujeta, ata toda obra del diablo a mi alrededor para que no puedan obrar. Señor, ayúdanos, ayúdanos con el Internet. Señor, ayúdanos, ayúdanos con nuestros equipos, computadoras, teléfonos, tabletas. Señor, ayúdanos. Yo sé que todo, Señor, todo puede estar sujeto a ti porque tú eres soberano. Te pido que todo, Señor, los 52, 53 que estamos aquí, todo lo que tiene que ver con nosotros, recursos, equipos, espacios, ambiente, todo esté sujeto a tu gloria, a tu poder, a tu señorío en esta hora, Señor. Te lo pedimos, Señor. Y te pido, Señor, que nuestro entendimiento sea edificado hoy. Impídele al diablo robar el entendimiento que nos vas a dar hoy, Señor. Ya sea por contienda, ya sea por duda, ya sea por mentira, ya sea por distracción. Prohíbele robarnos la semilla que tú nos vas a dar hoy. Señor, impídeselo en el nombre de Cristo, a fin de que esa semilla pueda ser sembrada en buena tierra y pueda dar fruto, Señor, abundante para tu gloria, para mi edificación, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús, Señor. Ayúdanos, ayúdanos, Señor, ayúdanos. Somos gente sedienta, gente sencilla, Señor. Aquí no hay eruditos, aquí no hay doctores, aquí no hay, Señor, gente, Señor, somos gente sencilla que tiene deseos de aprender, que deseamos conocer al Dios vivo, que queremos vivir conforme a tu voluntad, que queremos conocer tu palabra. Señor, ayúdanos porque esta obra es sobrenatural. Tú eres nuestro maestro, solo tú nos puedes enseñar. Nuestra parte es sacar el tiempo, es poner atención, tener un corazón humilde y un espíritu atento, Señor, pero solo tú tienes el poder de penetrar toda oscuridad, toda incredulidad, toda duda y de transformarnos por medio del entendimiento de tu palabra. Quebranta toda obra demoníaca, quebranta toda opresión, quebranta toda distracción, que huya ahora todo espíritu inmundo de nuestros alrededores en el nombre de Jesús de Nazaret y dejan de operar a fin de que haya completa libertad, porque tu palabra dice que donde está tu espíritu hay libertad. Señor, trae libertad completa en y alrededor nuestro. Señor, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Y mientras tu palabra es dada, Señor, si hubiera alguna obra oculta del enemigo, exponla a fin de que seamos libres y plenos en ti, Señor. Te lo pido en el nombre todopoderoso de Jesucristo. Glorifícate. Obra milagros, prodigios y maravillas en medio de nosotros, Dios vivo y verdadero. Obraste ayer y obras hoy en medio de tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, mis estimados, vamos a empezar aquí en esta parte. Voy a necesitar la participación de ustedes, ¿sí? Y en orden, los que quieran participar,
en estos primeros 5 minutos, levantan la mano virtual. Voy a hacer 2 preguntas y los que quieren responder va a ser voluntario. Es muy enriquecedor para la clase, para desarrollar el tema. No están obligados, por supuesto, eso es voluntario. Los que quieren responder me levantan la manito, yo le doy el pase a unos cuantos y luego hago la siguiente pregunta. ¿Está bien? La primera pregunta que quiero hacer, y esta pregunta va dirigida principalmente a los que ya tienen un tiempito de estar en el Señor, que ya tienen entendimiento de lo que es el nacer de nuevo. Yo sé que la mayoría o muchos cristianos evangélicos, pentecostales, casi no entienden el hecho de nacer de nuevo. ¿Cómo lo sé? Porque si en una iglesia, en todos los cultos, se le pide a una persona que si quiere entregarse a Jesús, la misma persona lo hace una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces. Eso significa que muchos no saben qué es el nacer de nuevo y qué es entregarse a Jesús. Algunos creen que uno se entrega a Jesús y que nace de nuevo un montón de veces. Y no es así. Eso se hace una única vez. Una única vez. Y no es simplemente hacer una oración. Es una entrega de corazón que yo lo puedo confirmar con mis labios al hacer una oración. Entonces yo sé que en el pueblo cristiano pentecostal no está muy entendido eso. Yo lo sé. Pero también sé que hay muchos que ya tienen sus años y que han leído y que ya tienen entendimiento y saben qué es nacer de nuevo. Y nacer de nuevo, repito, pasa una única vez y a uno nunca se le olvida. Cuando uno nace de nuevo, uno puede recordar ese momento. Yo recuerdo el momento en que nací de nuevo. Ahorita hago la pregunta. Fue una madrugada, fue aproximadamente a las 3 de la mañana viendo televisión, un programa de Club 700, a mis 18 años, en la sala de mi casa, y recuerdo el lugar, recuerdo el momento. Lamentablemente, por el ambiente en el que yo vivía, no acostumbrábamos tener calendarios, no teníamos celular, no había nada que me dijera qué fecha era y no lo pude asociar con una fecha, lamentablemente, pero sí sé que tenía 18 años porque estaba en quinto año del colegio. Ahora, después de ahí, pasaron algunos años, 2 años y medio después yo empecé a ir a una iglesia en Heredia y cada vez que hacían un llamado a aceptar a Jesús yo pasaba al frente. Porque esa es la cultura pentecostal, no nos enseñan que eso solamente pasa una sola vez. Entonces yo pasaba una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces. Cada vez que había un culto y un derramamiento del Espíritu Santo, ahí va Jonathan. Ahora, aunque yo recuerdo momentos en que pasé al frente, recuerdo, y otros no los recuerdo, sí recuerdo el momento específico en el que caí de rodillas y mi vida fui salvo por el Señor. Ahí nací de nuevo. Yo recuerdo ese momento. Pasaron, repito, como 3 años antes de ir a una iglesia solo leyendo una Biblia porque no sabía que existían las iglesias cristianas evangélicas ni nada. Pero en ese tiempo solo leía una biblicita que alguien me regaló. Ahora, la pregunta es, para todos los que sí entienden, paréntesis, el hecho de que usted no entienda lo que es nacer de nuevo no quiere decir que no haya nacido de nuevo. Si a mí me hubieran preguntado durante esos primeros 3 años, Jonathan, ¿usted ya nació de nuevo? Yo le hubiera dicho, ¿ah? ¿Qué es eso? Y ya había nacido de nuevo, ¿verdad? Ahora, el hecho de que usted no sepa qué es nacer de nuevo no quiere decir que no haya nacido de nuevo. Es el momento ese donde Jesucristo entra a tu vida, transforma tu corazón y pasas de muerte a vida, tus deseos cambian, empiezas a aborrecer el pecado y empiezas a amar a Dios de forma sobrenatural. Empiezas a tener deseos de Dios, empiezas a amarlo, siendo que antes no te importaba. Empiezas a leer la Biblia y cada palabra es valiosa para ti. Aún tu rostro cambia, tu actitud cambia. Hay una transformación total, no nos volvemos perfectos, seguimos con luchas, hay tentaciones, pero hay una transformación en lo íntimo de tu ser. Es una transformación sobrenatural. La Biblia lo llama
que se nos da un nuevo corazón. El Espíritu Santo viene a vivir en nosotros. Eso es nuevo nacimiento. Ahora, la pregunta es, para los que ya tienen un tiempito de estar en el Señor y que entienden esto, yo quiero preguntar, ¿cuántos de aquí, de los 53 que habemos, 52, porque yo no me puedo contar en este caso, de los 52 que hay, ¿cuántos son conscientes de que ya han nacido de nuevo y recuerdan el momento, aunque no recuerden la fecha, pero sí el momento? ¿Cuántos son conscientes de que han nacido de nuevo? Quiero que todos los que realmente son conscientes, yo no estoy seguro, no levante la mano. Jonathan, es que, ve, yo no me acuerdo muy bien, no levante la mano. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 manos levantadas, 11, 12, 13, 14, ok, 16. Levante la mano si usted tiene conciencia de que usted ya nació de nuevo. Ok, puede que haya sido hace 15 años, hace 2 años, hace un año. 22, ok, 22 personas, 24 personas, 25 personas han levantado la mano de que son conscientes de que ya han nacido de nuevo. Tienen que levantar la mano. El ejercicio es que levanten la mano virtual y me la tengan levantada hasta que ya el último lo haga. Tenemos 52 personas y tengo a 30 personas que son conscientes y recuerdan el momento específico. Así como yo a mis 18 años recuerdo el momento específico cuando estaba de rodillas, caí de rodillas llorando y me entregué a Cristo Jesús. 32 personas. Ok, de las 52 personas, tengo 32 33 que son conscientes que nacieron de nuevo. Ok, listo, excelente, bajen la mano. De las 52, 33 personas son conscientes de que ya nacieron de nuevo. No importa hace cuánto, pero lo importante es tener conciencia, recordar ese momento, saber que ya lo hicieron. Ok, uno se puede apartar por un tiempo y lo que hace es reconciliarse, sí, pero el nacer de nuevo es solo una vez. No se nace de nuevo dos veces en lo espiritual, así como no se nace de una madre en lo natural dos veces. Solo se nace una vez, solo se sale del vientre de la madre una vez, así mismo espiritualmente solo se nace una vez. Listo. La siguiente pregunta. Y ya esto deja por fuera a 20 personas, porque esta va solamente dirigida a las 33 personas que me levantaron la mano. ¿Ok? De las 33 personas que levantaron la mano, que son conscientes de que ya nacieron de nuevo, porque recuerdan el momento, saben que sus vidas fueron transformadas. Quiero preguntar, bájame la mano de esa persona que me la levantó para hacer la otra pregunta, si me hace el favor. ¿Ok? De las 33 personas, quiero hacer otra pregunta. De las 33 solamente, ¿verdad? Los 20 que no levantaron la mano, por favor, usted no participa. De las 33 personas que ya levantaron la mano, necesito hacerles otra pregunta y es la siguiente. ¿Cuántos de ustedes, después, en este proceso de cristianismo, después de haber nacido de nuevo, han recibido liberación de espíritus inmundos? Tengo 4, 5. ¿Cuántos han recibido liberación? Ya sea ustedes solos en un ayuno, en un tiempo de oración, o alguien oró por ustedes y recibieron liberación y ustedes fueron conscientes de que fueron libres de una opresión demoníaca. ¿Ok? Tengo a 19 personas. Ok. 20 personas, 21 personas, 22 que son conscientes, ¿verdad? Que son conscientes realmente que fueron liberados por el Señor de espíritus inmundos, de opresiones demoníacas, que son conscientes y recuerdan ese momento. 22 personas. Listo. 23. Listo. Ya bajen la mano. De las 52 personas, de las 52 personas, 33 son conscientes de que han nacido de nuevo. De las 33 personas, 23 han recibido liberación de espíritus inmundos. Ahora, esto nos produce un problema y nos hace hacernos dos preguntas. O más bien, nos da dos opciones.
Una de dos. Si yo creo que un cristiano puede ser liberado, esas 23 personas que son conscientes que nacieron de nuevo, realmente lo vivieron y necesitan o necesito explicar, ver eso en la Biblia, ver si la Biblia lo respalda. Esa es una opción. La otra opción es que si un cristiano no necesita liberación, porque la Biblia no me lo enseña, es decir entonces que todos los 23 mintieron porque no han nacido de nuevo en el momento de ser liberados. Eso nos produce un problema. Recuerdan que yo les dije a ustedes que existen dos líneas entre los evangélicos cristianos que se llaman los cesacionistas y los continuistas o los no cesacionistas. Que los cesacionistas son los que dicen que ya los dones, sanidades, milagros y liberaciones, por supuesto, no están vigentes hoy, solamente eran en el tiempo de los apóstoles. Ellos enseñan que obviamente un cristiano no necesita ser liberado. Entonces eso nos deja con un problema, porque entonces el pensamiento que viene a mí es, a caramba, si un cristiano no necesita liberación, entonces la respuesta más sencilla es, eh, cuando yo fui liberado no era cristiano. Ahora, podemos dividir la liberación en dos partes, y voy a hacer otra pregunta aquí. De los 23 que fueron liberados, ¿cuántos de ustedes recuerdan que en su proceso de liberación algo salió de adentro? No solamente porque hay liberaciones que son de externa, de opresiones, pensamientos. Quiero que me digan de los 23, ¿cuántos recuerdan que su liberación incluyó el saber y sentir que algo salió de adentro? Que ustedes fueron conscientes de que algo salió. No solamente a nivel de pensamiento, sino que algo salió. De los 23, ¿cuántos recibieron un tipo de liberación donde algo salió de adentro? Y ustedes supieron que después de que eso salió, ahí fueron libres. ¿Cuántos? Tengo a 2, 3, ¿ok? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Solo de los 23, ¿verdad? De los 23 que recibieron liberación, necesito saber cuántos fueron conscientes de que algo salió de adentro. Sea de forma expresiva que salió, que ustedes saben que salió. ¿Ok? Tengo a 11 personas. De las 23 personas, tengo 11 que son conscientes que algo salió de su interior. Gracias. Pueden bajar la mano. 11, 12 personas. Ok. Ahora, aquí es donde viene el problema. Y recuerden que nosotros dijimos que tenemos que explicar esto con la Biblia. ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible que tengamos que a mí que un cesacionista me diga que no es posible la liberación y cientos lo creen, pero cómo entonces yo en la práctica veo otra cosa? Ahí yo entro en un problema. Si yo amo a Dios y yo amo las Escrituras, entro en un conflicto. ¿Por qué? Porque gente erudita, gente estudiosa de la Biblia me dice, la Biblia no me respalda de que un cristiano, un espíritu inmundo se le pueda meter dentro. No hay respaldo. Y otros van más allá y otros dicen, un cristiano no necesita liberación, porque ya nació de nuevo, ya el Espíritu Santo está en él. Eso me dicen los cesacionistas o algunos evangélicos pentecostales con influencia cesacionista. Entonces yo, como cristiano, veo una realidad donde la gente me dice, Jonathan, yo soy cristiano. Yo soy cristiano y yo recibí liberación. ¿Cómo sabe? Es que yo sé que yo era nacido de nuevo. Entonces,
yo tengo dos opciones, o decirle, no, usted es un mentiroso, usted no nació de nuevo hasta después de que fue libre, o tengo que creerle, pero tengo que explicarlo, ir a la Biblia, y ese es el asunto. Y esa es la clase de hoy. Ese es el problema que tenemos. Yo era consciente de que había nacido de nuevo a mis 18 años y casi 5 años después yo recibí liberación y yo fui consciente de que algo salió de mi interior. Años después, cuando yo empiezo a escuchar la doctrina de que un cristiano no necesita liberación, yo entro en conflicto porque entonces yo digo, ¿qué fue lo que me pasó a mí entonces? Porque yo sé que nací de nuevo 5 o 6 años antes de que se me ministrara esa liberación. Quizás algunos de ustedes no han tenido esas luchas, quizás simplemente fueron libres y gloria a Dios y ya. Pero ¿qué pasa cuando alguien viene y me pregunta? ¿Qué pasa cuando ve un video en YouTube? Y ustedes un día se van a encontrar con alguien que le va a decir, los cristianos no necesitan liberación. Levanten la mano cuántos le han dicho que un cristiano no necesita liberación porque ya nació de nuevo y ya tiene el Espíritu Santo. Tengo a 2, tengo a 4, 5, todos los que han escuchado eso. 7, 8, 9. ¿Cuántos más le han dicho no? Un cristiano no necesita liberación porque ya nació de nuevo y ya tiene el Espíritu Santo. ¿A cuántos le han dicho o han escuchado eso? 11. Tengo a 11. Bueno, gloria a Dios porque para estos 11 esta clase les va a ser de mucha ayuda. Y a los demás que no han tenido esas luchas, también les va a servir, ¿verdad? También les va a servir. Ahora, mis hermanos, cuando yo escucho aquello, yo entro en una batalla, porque he escuchado a hombres, los cuales admiro demasiado, de los cuales he aprendido mucho, que justamente me han dicho, ¿verdad?, de que no, y he escuchado en libros, en videos, predicaciones, de que no, de que un cristiano no necesita liberación. Entonces yo entro en una batalla y entro en una lucha y entonces digo, ok, yo recuerdo el momento donde yo sí fui libre, ¿ok? Yo lo recuerdo. Y qué hermoso es saber que aquí 23 personas son conscientes de que nacieron de nuevo y también fueron libres. Más bien 33 son conscientes de que nacieron de nuevo, 23 son conscientes de que recibieron liberación de opresiones y espíritus demoníacos y 12 recibieron liberación de tal manera que supieron que algo salió de su interior. Y no es que quiero dar mucha rueda con esto, ¿verdad? Sino es que yo quiero poner a ustedes un panorama del por qué es tan importante esta clase de hoy. Y por eso le clamé tanto al Señor y le dije, Señor, es que en tu palabra tiene que estar, porque si no, ¿cómo se explica lo que yo viví, lo que muchos han vivido, los que muchos de aquí han vivido? Y sin la Biblia, yo le decía al Señor, Señor, si tu palabra es nuestra regla de fe y de conducta, yo no me puedo dejar llevar por la experiencia. Yo no me puedo dejar llevar por lo que dicen que han vivido, pero tu palabra tiene que enseñármelo, tiene que guiarme. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, hecho esa introducción, ahora sí vamos a entrar a la clase de hoy. ¿Ok? Espero que tenga su documento eh, para que podamos arrancar. Ok, espérenme un momentito para que... Ujú. Ok, espérenme un momentito para poder abrir esto. Un segundito. Ok, regálenme un segundo. Ok,
Arrancamos entonces. Clase número 6. Empezamos, perdón, clase número 7. Clase número 7. Los cristianos necesitan liberación. Esa es la pregunta que vamos a intentar contestar hoy. Porque ya vimos que en la práctica sucede una cosa y necesito que la Biblia me hable al respecto. Los cristianos necesitan liberación. Empezamos con unas advertencias. En la Biblia nos encontramos con varias advertencias que van dirigidas justamente al pueblo cristiano. Yo quiero que usted recuerde que, por ejemplo, concentrémonos en las cartas del Nuevo Testamento. Cada una de esas cartas no va dirigida a incrédulos, va dirigida a creyentes, ¿sí? Cuando usted ve algo en la Biblia, Efesios, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Judas, etcétera, va dirigida a iglesias formada por cristianos. Por lo tanto, tenemos aquí 4 versículos que nos muestran advertencias dirigidas a cristianos, no a incrédulos. Esa base es importantísima tenerla presente. Primera de Pedro 5:8, lo hemos visto un montón de veces. Estén alerta, dice Pedro. Cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. ¿Ok? Una advertencia. Está la alerta porque aunque ya son cristianos, que le está hablando a cristianos, dice, tienen un enemigo que anda acechándolos para ver cómo los devora. Si se nos hace esa advertencia es porque existe la posibilidad de que eso suceda si yo no estoy alerta. Advertencia 1, advertencia 2, Efesios 6:13. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo. Marquen ahí, al enemigo, se está refiriendo también al diablo, porque en los versículos anteriores nos habla de principados, de las potestades y de todo eso. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie firme. Versículos antes nos dicen que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Se nos está diciendo que es contra principados, potestades y un montón de niveles demoníacos, que dicho sea de paso, abro un paréntesis. Hasta ahorita, en el punto número 7 de esta clase, usted no ha visto que hablemos acerca de que un cristiano debe de andar peleando en las regiones celestes contra demonios y demás. Hermanos, eso no es bíblico. No es bíblico que personas se suban en un helicóptero o vayan al monte Everest a luchar contra una potestad que se encuentra en esas dimensiones. Eso usted no lo ve en la palabra de Dios. Y recuerden que les dije que muchas de las prácticas de cristianos en la llamada guerra espiritual viene por causa de gente que estuvo en la brujería, se convirtió y mientras estuvo en la brujería obtuvo conocimiento de demonios y cuando viene a Cristo empieza a contar su testimonio de una forma buena, inocente, pero entonces está enseñando sin darse cuenta del conocimiento que adquirió de los demonios y entonces la gente en la iglesia dice, entonces aquel demonio se llama así, se llama así, entonces yo tengo que hacer esto, yo tengo que hacer esto. Y la Biblia no da nada de eso. Si Dios no nos lo da en las escrituras es porque Él no quiere que nosotros nos metamos ahí. Y si usted se mete ahí, usted está en el riesgo de que los demonios trabajen en usted. ¿Por qué? Porque usted se está metiendo en territorio prohibido. En Génesis capítulo 6, Dios condena a seres espirituales porque empezaron a pervertir a los humanos. Hay un conocimiento espiritual prohibido que Dios no quiso que nosotros supiéramos. Todo lo que el Señor quiso que supiéramos, lo reveló. Las cosas que Él no quiere que se revelen, simplemente no las dejó en las Escrituras. Entonces tengamos cuidado porque la gente que se mete en estas llamadas esferas espirituales a hacer luchas y de todo, muchos de ellos han terminado mal. ¿Por qué? Porque se meten ahí sin la guía del Espíritu Santo. No es la voluntad de Dios que se metan ahí y tienen conocimiento que es demoníaco, no bíblico. ¿Verdad? Y más bien esas cosas
luego es de vergüenza y la iglesia queda en vergüenza porque hacemos cosas que no tienen sentido, repito, como subirse a una montaña alta a meterle una daga a un demonio, como subirse a luchar contra huestes espirituales en las regiones celestes, entonces se suben en helicópteros o en aviones a pelear. Usted no ve nada de eso en la Biblia. Entonces, esa llamada guerra espiritual no es bíblica. Lo único que Pablo nos está diciendo es que tenemos lucha contra principados, potestades. ¿Y qué nos dice? Luego nos dice cómo luchar. Y lo único que nos dice es que tengamos fe, que prediquemos la palabra, que confiemos en la salvación que el Señor nos ha dado, que la justicia sea como una coraza, es decir, que vivamos en justicia. Todas y cada una de las partes de la armadura que nos dan en Efesios 6 es un simbolismo que Pablo está utilizando para decir que así como en la armadura del soldado romano, la palabra de Dios puede protegernos de diferentes formas contra los ataques del enemigo, los cuales son espirituales. En ningún momento nos manda a hacer la llamada batalla espiritual que en muchos lugares se hace hoy. Tengamos cuidado porque nos exponemos a fuerzas demoníacas. Entonces, eso lo encontramos en Efesios 6:13, ¿verdad? Pónganse todas las piezas de la armadura. Eso es un simbolismo, ¿sí? No es que yo tengo que agarrar y ahora sí tengo el escudo puesto, Satanás, golpéame, no me vas a hacer daño. Yo lo hice hace muchos años atrás, porque lo aprendí de un libro ahí, pero eso es un simbolismo. No significa que yo realmente tomo un escudo y me lo pongo, no. Es la fe. La fe es como un escudo. ¿Por qué? Porque Jesús utilizó la fe en la palabra de Dios para defenderse del ataque del enemigo, ¿verdad? ¿Ok? Una advertencia entonces, que tenemos que permanecer firmes con la palabra de Dios para poder hacerle frente al enemigo, para poder estar firme después de la batalla. Punto número 3 o advertencia número 3, Santiago 4:7. Así que humíllense en delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. ¿Cómo es que podemos resistir al diablo? Humillándonos delante de Dios, sometiéndonos a Dios. Eso significa obediencia, obedeciendo a Dios. A medida que obedecemos a Dios, vamos a poder resistir las tentaciones y embates del enemigo para que él huya, así como lo hizo con Jesús, mis hermanos. Nuestro modelo es Jesús. Y lo vemos en una batalla espiritual. Esa sí fue una batalla espiritual en Lucas 4, en Mateo 4. ¿Y cómo fue esa batalla espiritual? Fue de argumentos y lo que se blandía, nos dice Efesios 6, es la palabra de Dios. Esa es la espada. El enemigo tiraba algo y el Señor sacaba la palabra y contrarrestaba. El enemigo tiraba algo y el Señor Jesús sacaba la palabra. Y él citaba el Antiguo Testamento, con una forma, claro, con la revelación que solo el Señor Jesús podía tener, pero citaba la palabra. ¿Y por qué el Señor pudo resistir y permanecer? Porque Él se sometió a Dios. Él dijo, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué estaba haciendo ahí? Estaba citando la palabra, pero Él vivía la palabra. Él se sometía a Dios. Él obedecía a Dios. Él dice en la Biblia que fue obediente hasta la muerte. Él se sometió a Dios, por eso pudo resistir al diablo y el diablo tuvo que huir. Esa es otra advertencia para nosotros los creyentes. Santiago 4:7. Tenemos otra en Efesios 4:26 al 27, otra advertencia. Dice, además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Otra advertencia. Ahí se usa el ejemplo del enojo, pero vea que en la primera línea dice que es un pecado. O sea, el enojo da lugar a pecar. El enojo es una obra de la carne. Nos lleva a pecar. Entonces, lo que da lugar al diablo no es solamente el enojo, es el pecado, ¿verdad? El pecado da lugar al diablo. En este caso, el ejemplo que Pablo usa es el enojo. Entonces, otra advertencia, si nosotros dejamos que un pecado nos controle, porque vea lo que dice ahí, no pequen al dejar que el enojo los controle, es decir, no permitan que el pecado los controle. Si el pecado nos controla,
le damos lugar al diablo. Esa es otra advertencia. Cada uno de estos versículos se puede ver cómo se nos llama a la atención, a no ignorar las obras demoníacas en nuestra contra, ¿cierto? Palabras como cuídense, resistan, no pequen, van dirigidas, al menos en estos textos, a posibles consecuencias en relación al diablo si pasamos por alto lo que nos advierten. Es decir, hay unas líneas que se nos marcan. Si nosotros las atravesamos, vamos más allá, nos exponemos a que el enemigo obre en nosotros. Eso es someterse a Dios, eso es obedecerlo, saber qué nos dice su palabra y caminar en esos lineamientos. Mientras estemos en esos lineamientos, al menos por voluntad nuestra, el diablo no va a tener poder de operar, ¿verdad? Al menos en casos muy soberanos, como el caso de Job, donde Dios lo permitió por un propósito. Pero fuera de ahí, si nosotros nos mantenemos atendiendo estas advertencias, el diablo no va a poder obrar. Por ejemplo, si no estamos alerta, podemos ser devorados por el enemigo. Eso nos advierte Primera de Pedro. Si no nos sometemos a Dios, no podremos resistir al diablo. Eso nos dice Santiago 4. Si no nos ponemos la armadura, es decir, si no vivimos en la obediencia a la palabra, no estaremos firmes en el tiempo del mal, ya que no podremos resistir al enemigo. Vean qué práctico y qué sencillo es. Son advertencias que marcan lineamientos y si nosotros hacemos lo contrario, lo opuesto, pues van a venir las consecuencias que el versículo intenta que nosotros justamente atendamos. Y lo último, punto 4, si pecamos, le damos lugar al diablo. Se ve tan sencillo y ahí está en la palabra, pero gran parte de las cosas que suceden en el mundo, de por qué el diablo puede operar sobre las personas, es porque el pecado reina en los corazones de las personas. Todas estas advertencias, mis estimados, van dirigidas a cristianos. Es decir, que hay un peligro constante mientras vivamos en este cuerpo de carne y hueso. Aun cuando ya hemos nacido de nuevo y tengamos en nosotros al Espíritu Santo, tenemos que tener cuidado porque se nos está advirtiendo. Si no fuera así, el Señor no se hubiera molestado en escribir estas advertencias y simplemente hubiera dicho, tranquilos, ya ustedes nacieron de nuevo, ya todos ustedes son cristianos, no se preocupen, el diablo está derrotado. Yo lo derroté en la cruz del Calvario y, y ya él no tiene más que hacer, él no puede hacer nada. Los del mundo sí les va feo, ellos están oprimidos por el diablo, pero ustedes cristianos tranquilos, el diablo ya no puede hacerle nada. Eso nos hubiera dicho el Señor, pero no es así. Vea que se dedican muchos textos en la Biblia a advertirnos, ¿ok? Eso es importante tenerlo en cuenta. Vamos a estudiar dos casos en la Biblia de personas que traspasaron las líneas de las advertencias que acabamos de ver y vamos a ver las consecuencias que tuvieron por traspasar esas líneas, ¿ok? Vamos a ver primero el caso de Primera de Corintios 5, del hombre que estaba en pecado. Él estaba en fornicación eh, con su madrastra, ¿verdad? Eh, fue un pecado bastante fuerte, bastante grotesco y vamos a leer un momentito sobre él. Vamos a ver las consecuencias que enfrentó justamente por no tomar en cuenta las advertencias. Primera de Corintios 5:5. Usted puede leerlo desde el versículo 1, pero yo me voy a centrar en el versículo 5. Dice, entonces deben expulsar a ese hombre y entregárselo a Satanás, para que su naturaleza pecaminosa sea destruida y él mismo sea salvo el día que el Señor vuelva. Aquí se puede ver que este hombre era un miembro de la iglesia, ¿ok? Porque la tentación que hay es a pensar que este hombre no era creyente y que por eso se pudo arrojar al diablo. Sin embargo, cuando uno comienza a adelantarse y a ver un momentito, uno ve cosas que le muestran que este hombre sí era creyente, ¿ok? Primero,
am, solo se le disciplina a él, no se disciplina a la madrastra. Si esto hubiese sido una disciplina por un pecado tan atroz, pues la madrastra también se hubiera hablado contra ella. Pero vea que ni siquiera se habla en contra de la madrastra. ¿Por qué? Simple, porque no era creyente. Pero el hombre sí, el hombre era parte de la comunidad, era un creyente y por ese motivo se habla sobre él, pero no se habla de la mujer. No se dice nada, no se dice qué barbaridad, esa mujer también, no se dice absoluta, hay un completo silencio. ¿Por qué? Por lo que viene a continuación.